¿Qué tal? ¿Cómo te va? Este es tu canal de literatura y bueno, estamos en este ciclo de literatura boliviana. Y fíjate que en esta oportunidad yo quiero hablarte un poco sobre la literatura de nuestras escritoras femeninas, principalmente, obviamente, nuestras escritoras clásicas, ¿no? Porque contemporáneas también tenemos. Y en esta oportunidad, bueno, de mencionarte algunos títulos, algunos libros importantes dentro de la narrativa, dentro de la poesía boliviana, de escritoras femeninas, ¿no? Algunas que han representado el tema del feminismo también a principios del siglo XX, como, como es y como ha sido también nuestra querida Adela Zamudio, ¿no? Adela Zamudio, una escritora cochabambina, que además era profesora de primaria. Ella, en su haber como literata, ha escrito varias obras, tanto poéticas como también narrativas. Entre ellas, por ejemplo, les puedo mencionar a Cuentos breves de Adela Zamudio. Aquí la tenemos, este es un libro viejito que lo tengo aquí en mi biblioteca, rescatado básicamente, ¿no? Un libro que además ha sido de lectura obligatoria cuando en los años 80 y 90 en primaria, ¿no? Se leían los cuentos de Adela Zamudio. Adela Zamudio, en sus cuentos breves, nos habla tiene diferentes cuentos que te los voy a leer los títulos un poco. Por ejemplo, está eh, El desconocido, ¿no? Está también el fragmento, ¿no? Un fragmento de uno de sus cuentos, El diamante, El primer tren, La conciencia, ¿no? Cuentos que más que todo intentan formar el espíritu de nuestra juventud y nuestra niñez boliviana, ¿no? La razón y la fuerza, ¿no? Otro de sus cuentos, Yo te bendigo. Y así diferentes cuentos importantes, El vuelo de la Purísima, por ejemplo. Cuentos que tienen una estructura narrativa de nivel literario muy importante, porque además que en una época en la cual la mujer no estaba prohibida de producir de tener producción intelectual, digamos, ¿no? Y también incluso de asumir ciertos cargos en el Estado, en la sociedad. No tenía derecho al voto en aquella época, por que Adela Zamudio se ha caracterizado también por su lucha contra esa opresión patriarcal. Y una de sus novelas epistolares, ¿no? Una de sus grandes novelas, que ha sido catalogada como una novela hecha para las mujeres, ¿no? Es Íntimas de Adela Zamudio. Es una novela epistolar, ya que está elaborada y narrada a partir de diferentes epístolas, diferentes cartas, donde a partir de ello va planteando diferentes problemáticas, mostrándonos a unos personajes ambiguos, personajes de la época, de principios del siglo XX, etc., ¿no? Es una novela que tampoco debes dejar de leerla, y si aprecias nuestra literatura, la literatura boliviana al menos, es algo que no debes dejar esta novela de faltar en tu biblioteca, ¿sí? Entonces, de las obras de Adela Zamudio que tengo en mi biblioteca son Cuentos breves y Íntimas de esta gran escritora. Aparte tengo también su poema más famoso, más emblemático, como es Nacer hombre, que lo tengo en esta antología poética, que son los titanes de la poesía universal.
En los titanes de la poesía universal está el poema Nacer hombre de Adela Zamudio. Vamos a leer un pequeño fragmento. Dice así, Adela Zamudio, Nacer hombre. ¿Cuánto trabajo ella pasa por corregir la torpeza de su esposo y en la casa? Permitidme que me asombre. Tan inepto como fatuo, sigue él siendo la cabeza, porque es hombre. Si algunos versos escribe, de alguno esos versos son. Que ella solo los escribe, permitidme que me asombre. Si ese alguno no es poeta, ¿por qué tal suposición? Porque es hombre. Una mujer superior en elecciones no vota, y vota el pillo peor. Permitidme que me asombre, con tal que aprenda a afirmar, puede votar un idiota, porque es hombre. Él se abate y bebe o juega en un revés de la suerte. Ella sufre, lucha y ruega, permitidme que me asombre. Que a ella se le llame el ser débil y a él se llama el ser fuerte, porque es hombre, ¿no? Es uno de los poemas que ya ha atravesado las fronteras por su temática, por su problemática, por ser una escritora de peso. Adela Zamudio ha atravesado las fronteras y se encuentra en esta antología de poesía universal, ¿no? Dentro de lo que ha significado la corriente de las escritoras feministas de principios del siglo XX y durante los años 20 también, no olvidemos que durante aquella época, después de la Segunda Guerra Mundial, durante los años 20, se crea una revista, ¿no? El Feminiflor, que de eso vamos a hablar más adelante, cuando entremos a lo que es el feminismo en Bolivia. Pero ahora quiero hablarles también de otra escritora que ha significado dentro de lo que es la poesía y la narrativa femenina en Bolivia. Te estoy hablando de María Virginia Estenssoro. María Virginia Estenssoro, en esta oportunidad te voy a mostrar alguna de su producción literaria. Y algo de su narrativa, que era tan picante, tan llena de aquel humor, de aquella ironía contra esa sociedad machista, ¿no? Primeramente te quiero hablar de Ego Inútil. Ego Inútil es un poemario, es un texto poético, en el cual se nota la presencia del modernismo, por ejemplo, ¿no? En una época en la cual obviamente el modernismo, sabemos que el modernismo nace con Rubén Darío y Ricardo Jaimes Freire, el boliviano, y el guatemalteco Rubén Darío, a principios del siglo XX. Y de principios del siglo XX también está la obra Íntimas y la obra Los cuentos breves de Adela Zamudio. Pero más adelante, obviamente, esta va a ser una corriente que todavía va a durar en Bolivia, ya que en Bolivia el progreso va a llegar muy tardíamente, ¿cierto? Entonces, está el Ego Inútil de María Virginia Estenssoro. Te voy a compartir algo de su poesía. Poema al hijo. Volví a encontrar mi alma infantil, dice, el alma de Caperucita y el alma de Mayritil. ¿De dónde viniste, hijo? Un arácnido enorme de color de ceniza tejía una tela de óxido sobre mi corazón, bajo de un cielo plumbeo. Labraba el tedio herrumbre, una herrumbre viscosa, salobre, oleosa, de un horrible sabor. Yo recorrí la tierra, partí los hemisferios y dormí sobre el mar. Este es un pequeño fragmento del poema Al hijo de María Virginia Estenssoro en su poemario Ego Inútil. También está el Oxiso.
El Oxiso es un libro de María Virginia Estensoro donde se encuentran su prosa poética, ¿no? Más que todo está su prosa poética en algo de narrativa también, ¿no? Acá está con interesantes gráficos, es un poemario, es prosa narrativa. Por ejemplo, aquí dice: 1. Fue como un despertar de sueño clorofórmico, un despertar que venía de la nada, una nada hecha de pesadilla y de opresión. La arrancaron la vida de cuajo y se congeló de infinito y ya no sintió más. Se transformó, quizá en un trozo de hielo, tal vez en una piedra fría y negra. Y ya no fue, y ahora era otra vez. Había vuelto de la nada y en la nada seguía. Estaba formado de vacío, de silencio, de inmovilidad y de frío, de un frío de éter. Era ahora de éter y de desesperación. Había desaparecido de un sueño clorofórmico con una lentitud de siglos. Y ahí un pequeño fragmento de uno de sus poemas en prosa de María Virginia Estensoro. Y otro tercer libro que tengo de María Virginia Estensoro son Cuentos y otras páginas, ¿no? Mi librito ya está bastante viejito. Estos libros los conseguí, los rescaté hace bastante tiempo, ¿ya? De un gran escritor, poeta que tenía sigue teniendo su puesto de libros en el pasaje Núñez del Prado, en plena centro de la ciudad de La Paz. Que en paz descanse don Jaime Nistaos, que falleció el año pasado, que también estaremos hablando de su literatura también, de este gran escritor. De este Cuentos y otras páginas quiero rescatar un cuento que ha sido bastante emblemático, bastante picaresco, digamos así, porque que titula El primer pecado de una Biblia arcaica. El primer pecado, por ejemplo, de María Virginia Estensoro es una nueva versión del Génesis, de la creación del hombre, ¿no? Y aconteció que habiendo dormido Eva debajo de una higuera, despertóse, y vio que Adán a su lado seguía durmiendo. Y luego Eva miró alrededor y vio al unicornio y al jabalí y a todas las bestias que poblaban el Edén. Y vio la hierba que crecía y las aguas que regaban el jardín de las delicias, y los árboles que daban frutos, y volvióse al lado de oriente, para donde corre el río que va a Asiria. Y el nombre de ese río es Hiddekel. Y vio que estaba próximo al arcángel, y el nombre del arcángel es Miguel. Y Miguel tenía en las manos una espada encendida como de oro, y sus cabellos eran del color del sol, y sus ojos brillaban como sardónices, y sus mejillas eran del tono del nardo. Y Miguel era un mancebo esbelto como el ciervo y el antílope. Y estaba lleno de majestad y de dulzura, y era deseable como el fruto del manzano. Tomándose Eva, miró a Adán. Y Adán era peludo y grueso como el tronco del sicomoro, y tenía los brazos tan largos que casi tocaban la tierra. Sus miembros eran como los de las bestias, y le costaba erguirse para caminar. Cuadradas eran sus espaldas y su piel como la del rinoceronte. Y abriéndose el pensamiento de Eva, vio que Miguel era bello y que Adán era feísimo. Y dijo: Señor, ¿por qué me diste este compañero? Él me abraza y me cubre y me trae agua y miel. Miguel no me mira, no me habla y nunca me da nada. Señor, ¿será que yo soy tan fea como mi compañero? Su costilla soy, he salido de su cuerpo, debo ser como él.
Entonces Eva se acercó a Miguel, empero los ojos de Miguel se perdían en las nubes. Y Eva bajó las pupilas y se vio en las aguas claras del río, y se dio cuenta que era blanca y que tenía cabellos ondulados como el agua, y que sus cabellos caían hasta su cintura, que sus pechos eran como dos palomas de picos de granate, y que tenía grandes ojos como los de las gacelas. Y quiso retirarse del río, y entonces vio sus pies. Y sus pies eran anchos y gruesos, y eran como de cortezas de árboles viejos. Y tenían nudos como algunos troncos, y pensó que siendo ella hermosa, tenía también una fealdad que repelía, y que con esos pies no era solo mujer, sino también hembra. Y que Miguel alzaba los ojos a las nubes por no ver sus pies, ¿no? Es un pequeño fragmento titulado El primer pecado. Es como habrán notado, el sarcasmo, la ironía que utiliza en su poesía, en su prosa poética, María Virginia Estenssoro. Un gran libro y una gran colección, ¿no?, de María Virginia Estenssoro, que tengo el honor de presentarles acá. Si tú estás aquí en Bolivia, si no eres boliviano, pero estás acá en Bolivia, es la literatura que yo te estoy ofreciendo, que yo te estoy mostrando, que tú puedes buscarla si quieres llevarte un bonito recuerdo de la literatura clásica, por si acaso. Estoy hablando yo de aquellos libros que representan nuestra literatura clásica boliviana, y en esta oportunidad hablándote de la literatura femenina. Otra de las grandes poetisas bolivianas ha sido y es Yolanda Bedregal, dentro de lo que ha significado la poesía del siglo XX. Aquí tengo en mis manos este libro titulado Ecos. Ecos es un poemario de Yolanda Bedregal. Les voy a leer este poema para cerrar este pequeño video. La palabra breve y el silencio largo sean mi lengua, el tiempo es palabra, lo eterno es silencio. Y dentro de lo que significa la narrativa y la poesía boliviana femenina, no podemos dejar de hablar también de Gaby Vallejo, que en paz descanse, una gran escritora, que nos deja una de sus grandes novelas, El hijo de Opa, por ejemplo, que lo han llevado al cine con el título Los hermanos Cartagena, ¿no?, una bella película boliviana basada en la novela de Gaby Vallejo, El hijo de Opa, ¿no? Una gran novela. Nuestra querida Gaby Vallejo nos dejó el año pasado, el año 2024, pero deja un gran legado a las generaciones futuras, ¿no? También, como no mencionar a Isabel Mesa de Inchauste. Isabel Mesa de Inchauste, una gran escritora, que por ejemplo acá tenemos La turquesa y el sol, una novela que nos habla sobre la historia de los incas y la llegada de los españoles, pero desde la historia, digamos, de amor de una chiriguana que resulta ser una princesa ofrendada al sol, ¿no?, una virgen del sol. Una historia fabulosa que te muestra de manera muy gráfica y también con una narrativa muy especial, ya que utiliza 3 voces narrativas. Una novela que tú no debes dejar de leerla también y conocer, ¿no? La turquesa y el sol de Isabel Mesa de Inchauste. Entonces, espero que te haya gustado este bagaje por nuestra literatura boliviana, hablándote de nuestras escritoras nacionales. Obviamente tenemos muchas más que en los próximos videos estaremos también comentando. Espero que te haya gustado el video, revienta el botón de like y nos veremos en el siguiente video. Chao, chao.